El tema de hoy es acerca de la música, ¿no es cierto? Y de la música y cómo influye en nuestras emociones. Hablaremos de libros, haremos referencia de muchas cosas que tocan estos temas que es tan importante. Incluso hay películas, hay films, hay un montón de investigaciones acerca de todo esto. Dani, tengo un libro en especial que es de James Rhodes, instrumental, que es uno de los pianistas más famosos en el Reino Unido, en Inglaterra específicamente, de Inglaterra es él. Pero ¿qué hace especial este libro y qué tiene que ver con el tema? Mucho, porque a James, pues él sufrió una violación cuando era un niño, ¿sí? Y él mismo dice que no se le diga violación, sino que se le diga como, o sea, como lo que es, o sea, es una penetración, dice él, porque hay que describir. Porque lo primero que trata de explicar es que tras la palabra violación se esconde un montón de cosas que él a la larga no explican lo que sufrió, ¿sí? Entonces él describe, cuando ustedes lean el libro, él describe de una forma terrible lo que aconteció con él y un profesor, ¿sí? Un profesor no de piano, sino de la escuela, creo que donde estaba él. Bueno, el tema de eso es que él al momento de tocar el piano sublimó, ¿sí? Él logró canalizar toda esa energía, todo ese odio a través de la música y es capaz de sentirse cuando uno escucha un concierto de él, están en el YouTube, ¿sí? Pero la idea de este libro fue escribir esa experiencia porque él estuvo también en un psiquiátrico, se cortó, intentó matarse varias veces, eh, tuvo una novia que le ayudó, mientras él era famoso y muchas de las personas no veían lo que pasaba dentro de él, ¿sí? Solo escuchaban su música, pero sabían que había algo fuerte y potente ahí, ¿sí? Y era este sufrir que él tenía. Em, ¿Cómo se podría entender esto, no? O sea, ¿cómo una persona puede llegar a ser, o sea, sublimar, a ser tan sublime todo ese sentimiento ahí guardado, reprimido? Porque él fue a muchas terapias, él cuenta que incluso estuvo en instituciones psiquiátricas y nadie le pudo ayudar, sino que el único refugio y la única calma que él tuvo fue la música. Y él en cada capítulo del libro reflexiona a través de un músico famoso y de cómo él aprendió ese instrumento. Sí, o sea, no el instrumento, perdón, la partitura. Entonces él da como una pequeña reseña de quién es el músico, cómo escribió esa partitura y por qué él la está tocando. Y por qué a él le toca tanto en ese sentimiento tan profundo que fue el hecho de una violación. Y eso cómo marca a una persona, ¿no, Dani? Es muy fuerte. Sí, súper fuerte y qué interesante también porque de alguna u otra forma esto nos hace ver cómo el sonido y la música siempre han estado ligadas al ser humano, ¿no? Y sobre todo por cómo está unido con las emociones. Me parece la forma en que también él supo canalizar este dolor mediante el arte y así funciona, ¿no? Así funcionan muchas cosas también del arte, nacen de estas emociones. Eh, y también a partir de estas cosas se puede comprender también la relación que tiene esto con nuestros antepasados, porque también de alguna u otra forma se empleaban estos sonidos y la música como una herramienta para la supervivencia y también para la comunicación. Darwin, en El origen de las especies, explicaba que los sonidos musicales han sentado una de las bases más importantes para el desarrollo del lenguaje, ya que tanto el ritmo como la cadencia de la oratoria poseen rasgos musicales. Eso nos lleva a entender cómo el apego a la música tiene sus raíces en nuestro pasado y también en los albores de la cultura, o sea, en la relación que mantiene con la cultura. Y por lo tanto va a ser diferente en cada sociedad, porque obviamente van a haber tantos ritmos y eso se puede ver, ¿no? Cómo funciona la música jamaiquina y cómo de alguna manera también influenció muchísimo en Inglaterra y cómo se crearon también movimientos por la música. Entonces,
también salieron de como de esta salida, como de este odio hacia algo que les generaba tanto malestar que crearon hasta movimientos, y la música era algo parte del proceso. Claro, el punk, hubieron unas fusiones raras en Inglaterra también, ¿no? Es un país donde son los albores casi de algunos estilos de música, ¿no? Y hay referentes en el punk, en el rock, en, En en el el ska. ska, que era el blue beat, y hay muchos ritmos que estaban ligados con movimientos, claro, como tú decías, que tenían esta idea de irse contra el sistema o lo que estaba sucediendo políticamente en esa sociedad, ¿no? Pero eso no solo pasó en Inglaterra, sino en algunas partes del mundo, porque hubieron muchos movimientos. Bueno, siempre se llega a mayo del 68, los hippies y todas esas cosas, ¿no? Pero también hubieron movimientos de resistencia en Latinoamérica. eh, claro, esa emoción, ese sentimiento, ¿no? Está ligado mucho a la música, a la creación musical y cómo eso se expresan. ¿Sabes? Sí es interesante analizarlo desde ahí, cómo está ligado a las emociones también fuertemente. Pero bueno, como tú decías, existen teorías del sonido. Hay gente que explica que desde los latidos del corazón, cuando uno es bebé, ya siente ese ritmo, la arritmia que dicen, ¿no? Hay músicos que en la actualidad manejan frecuencias para que el contenido que ellos hacen sea percibido por la juventud de ahora, que, bueno, todos sabemos de que hay sustancias de por medio en algunas circunstancias de las personas, ¿no? Que prueban ciertas drogas, yo que sé, marihuana y ciertas cosas, y al momento de escuchar música, uno sabe cómo se amplían los sentidos y todas esas cosas por las películas, por los films, por las cosas que uno ha visto, ¿no? Y por gente que ha conocido en la vida, sabe cómo son esos efectos y cómo la música también altera esos sonidos. Incluso hay lugares, fincas en ciertas partes del mundo donde colocan música a los animalitos para que produzcan de mejor manera lácteos y se dé un mejor desestrés del animal y haya un mayor desarrollo en la producción, ¿no? Entonces, hay cosas que la música, mira, tienen su ciencia también, ¿no es cierto? Eso, hay los neurocientistas, se dice, pero la neurociencia más que nada, ¿sí? Ha llegado, por ejemplo, ¿has escuchado del efecto Mozart? Sí, 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 justo lo conversábamos contigo. Bueno, es que, claro, lo que estábamos viendo es, por ejemplo, cuando una mujer está embarazada y al momento de escuchar música al bebé, dicen que eso aumenta el inconsciente, aumenta el consciente intelectual y pues lo prepara al bebé para algunas cosas en el mundo, ¿no? Y una mayor apertura musical, y bueno, hay toda una teoría acerca del efecto Mozart, porque también les han hecho a personas, ha habido este experimento que hacen escuchar a un grupo canciones de Mozart, a otro grupo lo tienen en silencio y a otro grupo le hacen escuchar ruidos. Y de ahí les hacen resolver un esquema gráfico medio complejo y los que escucharon Mozart, o sea, tuvieron un mejor desempeño, se podría decir. Sí, claro, súper interesante, es que también estimula, ¿no? Uh-huh. Estimula los canales nerviosos del bebé, el sistema también debe de ejercer ahí una función para que también se relaje. Y incluso cuando el sonido de los bebés, que al principio cuando ellos nacen tienen sonidos, sirven también para comunicar algo a sus padres, y con el tiempo estos sonidos darán lugar a la palabra. O sea, en su momento cuando son bebés no pueden decir que les duele algo, ¿no? Su único sonido va a ser el llanto. Entonces son las maneras de también aprenderse a comunicar. Es por eso que y que mucha gente considera que la música tiene un papel liberador para las personas y ayuda a liberar tensiones, a liberar emociones, e incluso también puede evocar recuerdos.
No sé si a ti te ha pasado que a veces escuchas una canción y te recuerdas de algún momento que ha pasado. Lo mismo sucede con el perfume o con algún olor. No sé si te ha pasado que puedes recordar de esa forma. Claro, o sea, de profesores de la infancia, de profesoras, a veces caminando por ahí, uno retrocede durísimo cuando escucha claro, una canción o, o cierto aroma. Con el aroma es más potente, creo, pero cachas con la canción, en cambio, uno, o sea, trata de recordar como un momento específico de dónde escuchó esa canción y cuando era niño, pero está ligado a ese momento de la niñez, ¿no? O sea, Ujú. yo qué sé, yo como me crié en la costa, hay la salsa, la cuestión tropical, el merengue, y a veces cuando uno escucha, dice, ve, esas son músicas de mi infancia, y se regresa a esos momentos, pero es algo rápido. En cambio, el aroma sí te deja como ahí, como tratando de descubrir de dónde es ese perfume. O sea, es raro, pero está ¿en dónde se podría localizar? Es en el inconsciente, está guardado ahí ese aspecto, Sí, es que también tiene un recuerdo, entonces está asociado también con una percepción, pero también tiene una función cerebral. O sea, también en el cerebro se manifiesta diferentes áreas del cerebro se manifiestan y es lo que genera que esto sea tan estimulante la música y que también se evoque recuerdos con el olfato. Que sí, o sea, es verdad, a veces como tú dices, yo pienso que a veces cuando escuchas más la música es más te recuerda como la emoción, o sea, tú te puedes sentir como alegre o te puedes sentir nostálgico, eh, y hay muchas canciones que son súper nostálgicas y te gustan, o hay otras que son así más fuertes pero que también te gustan, entonces todo genera una percepción también en nuestro cerebro. Sí, es muy interesante todo eso, Dani. Y claro, como decía la neurociencia y eh, muchas investigaciones se ligan a eso, ¿no? A descubrir, bueno, desde la época de Freud, el inconsciente y analizarlo y ver a través del lenguaje y cosas así, pero ya la neurociencia está tratando de ver dónde se activa todo, cómo se mueve, dónde se quedan esos recuerdos, qué parte del cerebro, que ya hay investigaciones y estudios, ¿no? Eh, Sí, pero claro, por ejemplo, la música también es clave para estudiar las capacidades y funcionalidades del cerebro, especialmente ujú, las relaciones con las emociones. Algo realmente complejo que moviliza todos nuestros recursos y que está en permanente estado de investigación. Además, permite indagar acerca de la organización cerebral, siendo una inestimable oportunidad para estudiar las funciones más desarrolladas del ser humano. Claro, la cuestión emocional, sensorial, eh, eso permite descubrir, o sea, a la larga, o sea, si esto estuviera en buenas manos, esto podría servir para en un futuro, no sé, o sea, generar un bienestar a las personas, ¿no? Pero en malas manos, esto podría ayudar también a persuadir o influir en el ser humano de una manera tenaz, ¿no? O sea, cómo la música también puede llegar. Y hay estudios de terapias con música, así que de sonido. Yo me acuerdo que hace un tiempo estuvo de moda el sonido del agua, de un bosque, por ejemplo, y tratar de hacer como meditación, o sea, con una guía tú ibas encontrando qué era el aspecto que estaba mal. Pero hay experimentos y hay procesos científicos y hay teorías también que explican que cómo puede eso ayudar. claro, o sea, obviamente el placer que se tiene al escuchar la música y la influencia que tiene en nuestras emociones también tiene obviamente un funcionamiento, tiene fundamentos biológicos que nacen en esta zona situada en el tálamo. Entonces aquí se libera esta dopamina que es lo que permite que la persona tenga un reforzamiento positivo, se sienta súper bien y, y al sentirse bien va a tener esta recompensa de estar tranquilo. Entonces aquí yo he podido, se ha podido evidenciar mediante experimentos y también en investigación la relación que mantiene la música en los casos de conductas adictivas y de consumo de sustancias psicoactivas. Parte del tratamiento para estas personas también ha funcionado
con la música, con la musicoterapia, que también ha funcionado súper bien. El cantar, escribir música, escuchar música, porque no solo es la música, sino también todo lo que genera música. También alguien cantar le puede hacer súper bien para que empiece de alguna manera a canalizar todas esas cosas que tiene adentro y sacarlo mediante la música. Sí, porque Tú sí has tenido experiencias buenas en tu vida con la música, ¿verdad? claro, ¿Cómo ha funcionado para ti la música? mira, lo que pasa es que yo hubo un tiempo que sí estaba muy mal, como todos, ¿no? Creo que eso estaba en el clima, ese malestar, como ahora el coronavirus está por todo lado. Hubo una época donde la gente se deprimía mucho y creo que eso tiene que ver mucho con los sistemas económicos y lo que está pasando en un país, ¿no? Por las crisis que uno siente en el hogar y el ser humano es complejo, ¿no? Todo le afecta y bueno, y todo le marca y todo le genera un trauma dependiendo de la situación. Entonces yo me dediqué a leer y leía filosofía y le buscaba algunos libros. Y entre esos libros que a veces uno leía novelas y cosas así, siempre había la cuestión musical. O sea, cuando es una obra de teatro, por ejemplo, el autor describe cómo es la obra, incluso los cantos que hay y en algunos textos son tan específicos que los instrumentos, sino y cómo se aplica la partitura. Y mientras yo leía, siempre aparecía el violín, por ejemplo, el violín, que el violín esto, que el violín este otro, que el violín esto. Y yo decidí aprender el violín para disipar esa tristeza. Pero encontré que la persona que a mí me enseñó era más nostálgica que qué. O sea, era un señor que restauraba obras antiguas y él había estudiado artes y en ese proceso también había estudiado música y una persona muy inteligente, muy tranquila y dedicada a curar detalles del mundo. Entonces me enseñó y a la larga fue bonito porque al inicio es un instrumento que hubiera querido aprenderlo más de niño, pero al inicio suena horrible. O sea, si tocas al lado de un bebé llora, si tocas mal. Y es porque es muy agudo algunos sonidos. Sin embargo, sí me ayudó mucho, me ayudó a entender el lenguaje musical, porque es matemática pura algunas veces cuando ya comienzas a profundizar. Y también me gustaba cantar, sí. Entonces la música está ligada en todos esos procesos, creo que también hay algo que uno heredó y no sé, esa es una experiencia que yo tuve. No sé, tú, ¿cuál es tu experiencia? Cuéntame. Ay, yo creo que los momentos en donde más estrés siento, creo que escuchar música clásica es lo que más me ha funcionado, me calma muchísimo. Incluso para hacer las cosas, escribir o lo que sea, yo pongo música de fondo y puedo hacer, yo me sé concentrar de esa forma. Entonces, a mí sí me funciona un montón la música para liberarme, para tranquilizarme. Entonces, yo sí creo que de cualquier forma, estas experiencias que tú has tenido como el violín, el poder pertenecer también a una banda, porque aunque no nos cuentes, sí, Andrés perteneció a una banda de música que cantaban jazz con sus amigos. Bueno, Ojalá algún momento Andrés pueda hacerles escuchar lo que él ha hecho. Y yo sé que de alguna u otra forma todos los que estaban haciendo conformaron esa banda, les funcionaba muchísimo la música. Por eso también les iba tan bien como les estaba yendo. La música clásica, Dani, o sea que tú te vas al cosmos, dicen, cuando ponen música clásica te vas al cosmos, así dicen que yo, Así funciona. yo sé hacer, Maravilla el piano. yo sé hacer yoga, verás, o sea, tampoco es que soy el Dalai Lama, ¿no? Haciendo yoga, pero sí me gusta escuchar esa música, un poquito cerrar los ojos y tratar de barrer el inconsciente y el subconsciente y para no ser tan inconsciente. Pero bueno, el tema es que la música, sí, la música positiva, la música que llena de energías, la música que emana esa vibra buena, ¿no? Esa vibra que toca cierta esencia de nuestro ser,
que nos permite tener una introspección, revisar y analizar los problemas de nuestra vida. Creo que es muy buena, ¿no? Ya como hemos hablado en el contexto histórico y todo el ser humano ha estado ligado mucho a los ritmos y a la creación también de esa música. Pero en la actualidad, y creo que es muy importante, escuchar música que a nosotros nos ayude a estar tranquilos, ¿no? Porque hay música que si tú quieres sentirte mal y deprimirte, vas y escuchas las canciones más tristes del mundo. Incluso ves las pelis más tristes del mundo. Y eso cómo te puede afectar, ¿no? Te puede hacer hasta peor, ¿ya? Y, y sin embargo, ver las películas de músicos es súper interesante, la de Beethoven, la historia de Mozart, de todos ellos, ¿no? De Paganini. Sí, La película de Paganini. Paganini es la más diabólica en cierto sentido musical que se podría decir. Pero eso, Dani. Pero creo que todos ellos sacaban de todo su dolor, hicieron arte. Y sí, o sea, hoy estamos hablando de la música, pero las emociones sí están ligadas en toda nuestra vida. Entonces yo pienso que muchas personas que son muy famosas, no necesariamente por la música, sino por la pintura, por la escultura, o que hacen arte, es también por esto, por este ligue que tiene las emociones, por todo lo que genera y que de alguna u otra forma lo canalizaron con arte y crearon algo hermoso a partir del dolor o de la tristeza, de la ira. Entonces sí, lo que yo sí recomiendo y que les recomendamos mucho es que escuchen música cuando estén así enojados, busquen algo que les haga sentir mejor, tomen mucha agüita, Sí. hagan ejercicio, respiren, salgan al sol, que el sol también hace mucho bien, no solo a tu piel, sino también a tu ser. Y nada, compartir estos momentos también con nosotros, que también les pueden subir el ánimo. Sí, o sea, claro, hacer el agua limpia, sí, no irán a tomar Sí. aguardiente, sino agua pura, agua hervida, ¿ya? Y también, claro, escuchar buena música. La verdad es que cuando uno va creciendo, ya pasa la etapa de la adolescencia y cosas así, ya comienza a apreciar la música de otra manera. El jazz, el blues, los clásicos, el origen, se intriga por el origen. Siempre va a amar el ritmo primario que tal vez lo metió en una subcultura, o eso siempre va a estar marcado, ¿no? A menos que ya opte por alguna espiritualidad o religión que le prohíba, ¿no? Pero no sé, el ser humano, bueno. Y ya para terminar, voy a leer un pedacito del libro de James Rhodes que dice así: aunque el perdón y la meditación, leer y escribir, hablar y compartir, todo eso ayuda, para mí la creatividad es una de las herramientas más profundas para superar el trauma. Más aún, ahora que todo ese rollo del New Age, de abrazar los árboles, ha liberado al fin suficiente espacio en mi cabeza para poder ser lo bastante libre y explorar la creatividad de una forma nueva y algo más manejable. Así terminamos este episodio del día de hoy, agradeciéndoles su participación, su escucha, dándonos un like en todas nuestras redes sociales. No se olviden que Daniela está dispuesta a dar terapias, es psicóloga clínica. Y no sé, Dani, ¿qué les puedes decir? Que gracias por acompañarnos, que si necesitan algo que nos pueden contactar, que aquí estamos siempre abiertos y disponibles. Y muchas gracias por este espacio, gracias a ti también por compartir tu tiempo conmigo y espero y nos vemos pronto. Sí, nos vemos pronto, Dani. Y nos veremos todos pronto y nos podemos dar un gran abrazo. Así que cuídense mucho, a meditar, a escuchar buena música y a cuidarse demasiado. Así que nos vemos en un próximo episodio. Adiós. Adiós.